En este vídeo de hoy vamos a hablar en qué consiste un programa de deshabituación tabáquica como el que realizamos habitualmente en el área de salud Don Benito Villanueva, intentando adaptarlo un poco a las necesidades que tenemos ahora de no poder estar en presencia física. Como ya hemos visto, el tabaquismo es una enfermedad que consiste en el consumo de tabaco por parte de los individuos. Es una enfermedad que es crónica, reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992 como tal, y que es una enfermedad que tiene mucha mortalidad, una enfermedad que está, por así decirlo, relacionada con mucho más muertes que puedan estarlo el abuso de drogas, los suicidios, los accidentes de tráfico, incluso todas las muertes que se producen por enfermedades en relación al VIH. Se puede decir que en el mundo fallecen alrededor de 6 millones de personas anualmente y que si esta tendencia no se cambia, para el año 2030 se convertirán en 8 millones de personas. En España cada día fallecen 150 personas, de los cuales 4 de ellos son extremeños. Es una mortalidad que es bastante alta en comparación con lo que es la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad invisible. Para muchas personas que no saben en qué consiste, pues es eso, fumar como una máquina, fumar como algo programado, y consiste en eso, en tener una necesidad imperiosa de tener que seguir encendiendo un cigarro tras otro, aunque no se produzcan en las primeras etapas con una frecuencia muy importante, pero sí, indudablemente detrás de uno viene otro. Cuando el individuo intenta controlar esa cantidad o intenta reducirla o intenta dejarla, pues lo que aparece es una sintomatología de abstinencia consistente en deseo intenso de fumar, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, enfado, contrariedad, dificultades a la hora de ir al baño, dificultades a la hora de dormir y sobre todo muchas veces pues una irritabilidad excesiva, ¿no? Y otra característica de esta enfermedad es que el individuo consume más cantidad del tabaco que la que realmente le gustaría. Normalmente cuando le preguntamos la cantidad que fuman, dicen 20 cigarrillos, y cuando les preguntamos que realmente de esos cuántos son placenteros, o cuando le intentamos hacer un registro para que lo materialice y que nos diga la cantidad que fuma, pues vemos que no pasan de 5 o 6 los cigarros que realmente le apetece. Pues eso, fumar más de lo que te apetece es precisamente una característica de esta enfermedad. Y esta enfermedad, cuando el individuo la sufre, no sabe que la tiene y la va a tener de un modo crónico durante mucho tiempo. Y no sabe que la tiene hasta que no aparecen otras series de enfermedades. Y muchas veces ni en estos casos el individuo es capaz de darse cuenta de que le está afectando. Puede tener un problema de disfonía, es decir, que tenga ronqueras y no saber que eso está producido por el tabaquismo. O puede sufrir una impotencia del varón y no saber que eso está en relación al tabaquismo. O puede sufrir dismenorreas las mujeres y no saber que eso está en relación al tabaquismo. Es decir, está relacionado con muchas enfermedades. Y en muchos casos las personas entienden que el tabaquismo puede ser esto, el no poderse quitar el tabaco de la cabeza, el estar continuamente rumiando esa enfermedad por su cabeza, ¿no? Acabamos el último vídeo hablando de que dejar de fumar no es solo cuestión de una decisión, sino que dejar de fumar es un proceso que empieza en una decisión, lógicamente en la decisión de dejar de hacer eso que estás acostumbrado. Para llegar a tomar esa decisión muchas veces no somos capaces de valorar en qué situación se encuentra una persona, y muchas de las personas fumadoras se encuentran en una situación de precontemplación, es decir, están consonantes con eso que están haciendo, es decir, les gusta fumar y no les importa seguir fumando, ven muy lejano el que puedan sufrir o no enfermedades en relación a esta enfermedad. Cuando ya empiezan a pensar que sería una buena idea dejar de fumar, podemos decir que están en una fase contemplativa, es decir, estas personas todavía no se plantean dejar de fumar en un periodo de tiempo que pueda estar más allá del mes o de los 2 meses. Es decir, no ven esa posibilidad. Están mirando, sí que sería una buena idea, pero todavía no han hecho nada más. Hasta que no se empiezan a preparar, no podemos decir que sí están un poco más decididos. Y a partir de ahí es cuando se tienen que poner en acción para empezar a hacer cosas. Pues eso es lo que pretendemos a través de
de este curso, que podáis poneros en preparación para la acción y que os pongáis a hacer cosas para dejar de fumar. Vamos a ver en qué consiste. También es importante que sepamos que una vez que una persona deja de fumar, es importante seguir contando con la motivación por la que dejó de fumar, puesto que esa motivación es la garantía del éxito, la garantía de mantener o de mantenernos siempre sin fumar. Va a depender del grado de dependencia física que se tenga, también del grado de dependencia psíquica y social, y va a condicionar las expectativas de éxito. Es decir, muchas personas cuando dejan de fumar o intentan dejar de fumar, hemos visto que fracasan y significa que vuelven a fumar, y sobre todo porque no se cumplen sus expectativas. Piensan que ya lo han conseguido y ya está solucionado. No, el tabaquismo es una enfermedad crónica y que se tarda mucho tiempo en recuperarse. Por eso el disponer de apoyo, de recursos de apoyo, como puedan ser en este caso este programa, pues nos puede ayudar a conseguir que dejemos de fumar. ¿Cómo lo vamos haciendo? Pues más o menos yo lo tengo estructurado en 10 sesiones, pero de esta forma, en la cual no hay una presencia física, lo haremos mucho más lento y con más sesiones programadas para que podamos tener, por así decirlo, la posibilidad de ir cambiando, de irnos adaptando progresivamente. En las primeras sesiones lo que hablamos son de las expectativas irracionales. Os voy a contar un poco cuáles son los contenidos, las expectativas irracionales, cómo es el tabaquismo como proceso adictivo, que ya hemos visto un poco, pero hablaremos de la adicción a la nicotina, cómo es el automatismo a la hora de fumar. Veremos cuando una persona deja de fumar, lo primero que se nota es que deja de gastar dinero en eso que compra, y cuáles son los beneficios de dejar de fumar, que ya los vimos en la anterior sesión. Haremos una serie de cuestionarios, se pasan una serie de cuestionarios para conocer toda la bibliografía, por así decirlo, del fumador. Lo que hace, a las personas lo que les preocupa muchas veces es eso que hace, ¿no? Y muchas veces parece que lo hacen y punto, ¿no? Pero muchas veces el hábito de fumar viene precedido de un pensamiento, de un sentimiento y de la realización de un acto, que en este caso es fumar. Bueno, pues todo eso se ha producido a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo, y se ha consolidado como un proceso de aprendizaje. Entonces veremos cómo del hábito de fumar se llega a tener una dependencia, que es la enfermedad, y muchas veces no hay una barrera visible entre lo que es el hábito y lo que es la dependencia. Prácticamente no nos damos cuenta, ¿no? Las expectativas irracionales tienen que ver con lo que piensan muchas veces las personas fumadoras a la hora de dejar de fumar, ¿no? Yo siempre les cuento que imaginen cómo que van a subir a una montaña y que hablen con otros viajeros que le relaten sus expectativas. Van a tener una información de si va a ser fácil o va a ser difícil, de si le va a costar más, le va a costar menos, de dónde podrá descansar, de cuáles van a ser los tramos más duros, de cuánto van a tardar en cada una de las etapas, qué tareas tienen las que aprender. Entonces, con eso se van haciendo una idea y normalmente cuando queremos conseguir que las cosas nos salgan bien, pues las expectativas tienen que ser lo más realistas posibles. Si no son realistas, normalmente nos van a llevar a la equivocación. Entonces el fumador tiene muchas ideas irracionales, veremos algunos ejemplos de ellas, y esas ideas irracionales lo que le llevan es a cometer el error. Muchas personas piensan que no hace falta hacer nada para dejar de fumar, simplemente tomar la decisión y ya está, ¿no? O seguir las indicaciones de un programa como este, que es tan estupendo que solo con seguirlo ya va a conseguirlo. Pues no, eso es una expectativa que es irracional. O, por ejemplo, el aumento de peso, que es decir, que al fumar se engordan. No todas las personas engordan a la hora de dejar de fumar. Más adelante, en la segunda sesión, seguiremos hablando de cómo funcionan los hábitos, seguiremos hablando del automatismo, seguiremos viendo cómo ese ahorro económico va aumentando e iremos viendo los beneficios de dejar de fumar, ¿no? Veremos que estas personas son capaces de ir haciendo cosas que antes no hacían. Pueden ir haciendo ejercicio, pueden ir haciendo una alimentación más sana, que antes a lo mejor no lo hacían, y sobre todo van a hacer el ejercicio de una manera, por así decirlo, lo más práctica posible y de la manera más tangible. Vamos a ver cómo se recupera el olfato y cómo se recupera el gusto. Esto se produce desde los 2-3 primeros días, es decir, son
efectos, por así decirlo, inmediatos, ¿no? Y estos efectos inmediatos son los que hacen que estas personas se vayan motivando cada vez más. Entonces iremos intentando ver y consolidar esos beneficios para que la motivación vaya aumentando. Hablaremos del ejercicio físico, cómo a través del ejercicio físico podemos generar endorfinas que nos hagan de sentirnos bien, cómo a través del ejercicio físico podemos quemar calorías para que no se nos depositen como grasas ni como posteriores kilos, y vamos a ir hablando de la mejora de la función pulmonar. Cuando una persona deja de fumar, indudablemente sigue respirando, y sigue respirando de la misma manera que fumaba. Entonces la respiración tenemos que adaptarla, y tenemos sobre todo que darnos cuenta de que respiramos, y muchas veces respiramos de manera automática sin darnos cuenta. Iremos hablando de la terapia farmacológica a la hora de dejar de fumar. Eso ya se va viendo una vez que ya el individuo está haciendo otros cambios y otras cosas. No es de principio querer dejar de fumar y tomarme unas pastillas. Veremos los distintos tipos de tratamiento farmacológico que hay, tanto la terapia sustitutiva con nicotina como la otra terapia farmacológica con bupropión o con vareniclina, ¿no? Que son los medicamentos que están, por así decirlo, relacionados e indicados para el abordaje del consumo de tabaco, ¿no? Veremos qué es lo que pensamos y qué es lo que nos decimos mentalmente, y eso muchas veces hace que nos aumenten las ganas de fumar. Es decir, hablaremos del lenguaje del fumador. El fumador muchas veces dice que lo está pasando horrible, que es espantoso, que es incontrolable, que necesita fumar, o muchas veces anticipa el fracaso. Es decir, cómo se habla el fumador. Iremos viendo que ese lenguaje tenemos que irlo cambiando, y lo iremos haciendo poco a poco. Y lo iremos haciendo poco a poco, sobre todo porque las metas que hay que irse planteando deben de ser muy cortas. No nos podemos poner a hacer ejercicio físico y querer correr una maratón en una semana, sino que hay que hacerlo moderadamente. Yo siempre digo que para empezar a hacer ejercicio físico primero hay que empezar por tener una ropa adecuada y un calzado adecuado, no estar haciendo muchas horas ya ese ejercicio, sino que hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Y lo iremos incorporando progresivamente. Lo mismo que iremos incorporando progresivamente cambios en nuestra alimentación. El fumador muchas veces no sabe que su postre es el tabaco, y acaba terminando de comer y encendiendo un cigarrillo. Cuando la persona deja de fumar, ese postre cambia. Entonces tenemos que ir viendo qué podemos hacer, sobre todo para valorar las posibles variaciones en el peso que se vayan produciendo o se puedan ir produciendo. En sesiones posteriores veremos cómo controlar el impulso de fumar. Explicaremos una técnica que yo llamo la técnica de los 5 minutos, esperar 5 minutos antes de fumar, es decir, diferir el deseo, o sea, el acto de fumar nada más tener el deseo, irlo haciendo, sobre todo mientras vamos siendo fumadores, y vamos a ir viendo cómo somos capaces de ir resistiendo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y cuando se está en 60 minutos podemos decir que se resiste 1 hora, pero para resistir 1 hora hay que empezar por minutos, ¿no? En sesiones más adelantadas pues iremos hablando de la educación dietética, de cómo controlar los picoteos, de cómo hacer la compra de los alimentos, de cómo cocinar esos alimentos, cómo almacenarnos en nuestro frigorífico, sobre todo para ir produciendo cambios en nuestros hábitos cotidianos, ¿no? Incorporaremos la actividad física, que muchas veces el fumador no la tiene en su actividad diaria, y lo iremos incorporando poco a poco. Iremos viendo el ahorro, iremos contabilizando esas mejoras que se producen desde los primeros momentos en los cuales se deja de fumar, y las iremos valorando conforme va pasando el tiempo. Es decir, las mejoras no se obtienen todas en el mismo día que se deja de fumar, sino que hay que ser consciente que esto se tardan hasta 15 años en quitar las posibilidades de tener un episodio cardiovascular o un episodio oncológico en relación al tabaquismo que estamos teniendo, ¿no? Pero podemos ver que desde los primeros momentos, sobre todo a los 20 minutos, a la media hora de dejar de fumar, la tensión arterial ya se regula, la frecuencia cardíaca ya no está tan aumentada o no está tan excitada como lo venía haciendo, ¿no? Hablaremos del síndrome de abstinencia,
en qué consiste ese síndrome de abstinencia, cómo aparece o cómo nos puede aparecer. A todas las personas no le aparece por igual. La irritabilidad, la intranquilidad, el bajo ánimo, el bajo humor, dificultades para concentrarse, trastornos del sueño, aumentos de apetito y sobre todo, yo digo, el síntoma príncipe del síndrome de abstinencia, que es el deseo de fumar. Las ganas de fumar no se quitan, sino que hay que aprender a controlarlas. Las ganas de fumar las vamos a seguir teniendo y sabemos que las vamos a tener cada vez menos, pero hay que controlarlas y sobre todo daremos unas pautas para los primeros días en relación al cese para que veamos que esto no siempre hay que hacer lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que una persona que consume 20 cigarrillos de 10 caladas, por así decirlo, se administra 200 dosis de nicotina a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los meses y a lo largo muchas veces de los años. Los fumadores que acuden a los programas para dejar de fumar normalmente llevan ya más de 10, 15, 20, incluso 30 y 40 años fumando. Luego, esa administración repetida, no podemos pensar que es dejar de administrarnos esa sustancia y estar como una rosa, sino que sufriremos un síndrome de abstinencia probablemente por dejar de hacerlo. Nos encontraremos tristes, nos encontraremos como si hubiésemos tenido una pérdida importante y tendremos que saber a manejarlo. Aprenderemos a manejar esos trucos que nos podemos utilizar para, sobre todo, darnos cuenta de la irritabilidad que tenemos. Tenemos que advertirlos, tenemos que dar la alarma, tenemos que evitar situaciones conflictivas y sobre todo tenemos que aprender una cosa que es infalible, que es a pedir disculpas si hemos estado más irritables o hemos estado más desagradables de lo normal, ¿no? Controlaremos los picoteos, veremos cómo detrás de unos picoteos puede haber una recaída, pero no necesariamente siempre que se picotea se recae y sobre todo con el tiempo pues iremos haciendo un manejo de estas recaídas. La mayoría de la gente que deja de fumar por su cuenta o deja de fumar sola recae en los 3 primeros meses tras su abstinencia y sobre todo porque no saben a qué se someten o a qué proceso se someten una vez que han dejado de fumar. Con este programa iremos haciendo un acompañamiento en el tiempo e iremos resolviendo todas esas dudas que vayan surgiendo. Iremos dando pautas para cuando se esté nervioso, para cómo controlar el día, qué pasa si me fumo un cigarro, es decir, todas esas cosas. Y luego pues haremos una evaluación final y si se consigue llegar al año de abstinencia, pues daremos el alta terapéutica. Normalmente la mayoría de las personas que hacen estos programas para dejar de fumar consiguen dejarlo, pero yo digo que el éxito está en lo que se hace, no en lo que se dice. Entonces este es un programa que debe ser lo más práctico posible. Ya para terminar os quiero hacer una reflexión de un médico inglés, un epidemiólogo, Sir Richard Doll, que falleció en el año 2005 y que fue la persona que puso, por así decirlo, la bandera de que el tabaquismo era una enfermedad, ¿no? Y decía que una de las cosas más asombrosas que se descubrieron en el siglo XX fue precisamente eso, que el tabaquismo era una enfermedad. Desde los años 70, 80 ya se consideraba y hasta los años 90 no se consideró. Bueno, pues eso fue uno de los mayores logros de la investigación médica del siglo XX. Pero decía este señor que le sorprendía, porque él vivió en este siglo XXI, que todavía haya tanta gente ignorando esta terrible enfermedad, ¿no? Es decir, lo asombroso del siglo XX fue descubrir esta enfermedad, pero lo más asombroso es que en el siglo XXI todavía mucha gente no la considere como tal. Así que eso es lo que trataremos a lo largo de estas sesiones, de iros dando cuenta de que el tabaquismo es una enfermedad y sobre todo es una enfermedad posible de tratar y sobre todo una enfermedad muy agradecida cuando la tratamos. Así que muchas gracias y os espero en el siguiente capítulo.